Buenas noches, mi nombre es Elena Hernández. A continuación realizaré la ponencia número 2 sobre el examen de los temas desde el 8 hasta el 15. Para iniciar dicha ponencia, tocaré el tema referente a la confesión. Si bien es cierto, la confesión es una prueba oral en donde se realiza un testimonio sobre hechos contrarios a efectos jurídicos positivos que pueda acarrearle. Para que pueda haber una confesión, entre sus requisitos está que debe ser declarada por las partes, bien sea el demandado, el demandante o terceros implicados sobre el caso. Asimismo, debemos tener también en cuenta que debe tener por objeto hechos. No puede tener derechos debido a que la confesión se basa sobre un hecho sucedido, que es el que se va a relatar. Otro aspecto relevante dentro de sus requisitos está que los hechos sobre los que se versa debe ser favorable para la parte contraria del confesado, del que confesa, puesto que cuando tocamos el tema de confesión estamos alegando un hecho que se realizó, el cual coloca en desventaja dentro de un juicio al confesante. Asimismo, tenemos que se clasifica respecto del juez, puede ser judicial o extrajudicial. Cuando tocamos el tema de judicial y extrajudicial, entre sus diferencias podemos entender que cuando tocamos el tema de judicial, una confesión judicial, esta confesión se va a dar dentro o de enfrente, delante de un juez, y la extrajudicial es aquella que se da fuera de un juez. Esta se puede dar entre la parte afectada o a un tercero. ¿Cuáles son sus semejanzas? Es que ambas se basan en hechos y que ambas deben perjudicar al confesante. Sus diferencias están en que la judicial se otorga como prueba de mero hecho, es una prueba legítima y contundente. En cambio, la extrajudicial puede tomarse así cuando se realiza a la parte adversa, pero si se hace a un tercero, este tiende a tomarse como un indicio. Asimismo, debemos entender que en cuanto a la judicial, esta se divide a su vez en expresa o provocada. La expresa a su vez tiene una subdivisión entre simple, cualificada o compleja. La simple es aquella mera confesión que se realiza tajante sin ningún tipo de problemas. La cualificada es aquella que se aceptan los hechos, se admiten, pero modificando algo que le va a dar un giro a la decisión jurídica. Y la compleja es aquella que se admiten los hechos, pero tiene una modificación que culmina con dicho proceso jurídico, dicha decisión. Cuando hablamos de la provocada, estamos hablando de que es aquella que se realiza cuando luego de un interrogatorio se le logra sacar, por decirlo, o se le logra extraer la confesión a la parte. Cuando lo emite el juez, luego de un interrogatorio bajo juramento, esta se toma como confesión ficta, y aquellos que no asisten a dicho juicio o dicha audiencia se toman por confeso o como una confesión ficta. Asimismo, debemos entender también que su clasificación respecto al confesante están entre la espontánea o provocada, que la espontánea es aquella que se da naturalmente por el confesante de admitir los hechos, y la provocada es cuando a través de interrogatorio se le induce a admitir los hechos. También está la jurada y la no jurada. La jurada se hace bajo juramento y la no jurada obviamente sin juramento alguno. En cuanto al respecto al adversario, esta se divide en divisible e indivisible. Las divisibles hacen referencia a que cuando el confesante
admite los hechos, la parte adversa o el adversario va a admitir cuál hecho admite y qué hecho no admite de la confesión. Y la indivisible es que no puede dividirla, es decir, no puede admitir una parte, debe admitirla total o encontrarla o negarla. Asimismo, debemos entender también que en cuanto a las posiciones juradas, esta es una parte de los elementos probatorios que se encuentran dentro de un proceso. Estas posiciones juradas se realizan bajo un interrogatorio en la cual debe admitir la parte las posiciones que se implican, las posiciones que se le interrogan. Asimismo, debemos entender que la oportunidad para proponer las posiciones juradas está inmediatamente luego de la contestación de la demanda y tiene tiempo hasta la entrega de informes. Asimismo, sus requisitos debe ser, en primer lugar, que debe ser bajo juramento. En segundo lugar, tiene una limitación del número de posiciones, que estas son hasta 20 posiciones juradas, a menos que sea un caso complejo y el juez así lo decida, pueda extenderse, puede haber una prórroga de dichas posiciones juradas hasta un máximo de 10. Asimismo, la oralidad de las posiciones, obligatoriamente debe ser oral. En cuanto también otro de los requisitos es el registro del acta de los actos de absolución de las posiciones. Debe quedar plasmado en acta. Mientras se va haciendo el juicio oral, está un secretario que va redactando todo lo que allí se dice. Asimismo, tenemos lo que es el juramento. El juramento es dar ante un juez en el tribunal a jurar decir la verdad. Este juramento tiene también tiene juramento decisorio, que cuando se realiza o se peticiona este juramento decisorio, se trae una persona voluntariamente a que bajo juramento declare y esta declaración sea decisiva para el proceso. Asimismo, tenemos que los requisitos para que cumpla el concepto de juramento está la capacidad, debe ser capaz de poder alegar los hechos y ser responsable de lo que allí rece. Asimismo, el consentimiento debe ser algo consensual, debe ir voluntariamente a testificar bajo juramento. También debe tener el cumplimiento de las formalidades bajo las leyes y asimismo el objeto. En cuanto a la exhibición, debemos entender que esta hace referencia a los documentos que tengan en posesión la parte adversa. Él puede solicitar al juez, va dirigido al juez, no a la parte, que él mismo haga la solicitud de exhibición del documento original. Para que ello se pueda dar, la parte solicitante debe demostrar con una copia simple o con algún otro documento que existe dicho documento bajo la tutela de la parte adversa. Asimismo, tenemos lo que sería la prueba documental, que si bien es cierto, cuando hablamos de documento, podemos entender que son aquellos escritos que den fe, den veracidad o sean evidencia para el proceso, ¿verdad? Debe estar firmado por la parte interesada, las partes interesadas en el caso, para que pueda ser válido y veraz. En cuanto a las clasificaciones, tenemos que por la naturaleza de la declaración presentada, están los dispositivos, tenemos también los testimoniales, los que son confesorios y los reproductivos. Cuando hablamos de los dispositivos, son aquellos
que se presentan ante el tribunal, ante el juez competente, para demostrar los hechos. Los testimoniales es donde se declare, bien sea factura o no, los testimoniales cuando se admite, perdón, los hechos relatados y está firmado por la parte adversa. Los confesorios pueden ser bien sea facturas o recibos de pago, y los reproductivos son aquellos que se plasma el interés. Asimismo, en cuanto a la naturaleza del sujeto del autor del documento, tenemos que se dividen en administrativos, públicos o auténticos y privados. Los administrativos son aquellos emanados por la administración. Los públicos son los que dan fe pública, funcionarios bajo sus funciones, bajo su labor. Y los documentos privados son aquellos que se realizan entre partes. La diferencia en cuanto a un documento público y un documento privado es que, si bien podemos entender que el documento público es aquel que se le da fe a un funcionario ejerciendo sus funciones, y este documento es auténtico. En cuanto al documento privado, es un documento que se hace entre partes. Este documento privado puede pasar a ser público llevándolo a un ente autorizado, como lo puede ser un juez, un notario o un registrador, que le den veracidad al hecho. Ellos, antes de darle la fe pública, van a corroborar dicha información. Asimismo, tenemos lo que serían las pruebas por escrito, que se pueden presentar, como anteriormente lo dije, documento público y privado. Y en últimas instancias tenemos también lo que sería la tacha de documentos. La tacha de documentos se puede presentar ante un documento público o un documento privado. Ante un documento privado se pueden utilizar otros recursos. Ante el documento público solamente se puede utilizar el recurso de la tacha de documentos cuando existe tacha de falsedad. Esto requiere o hace mención a que el documento no tiene veracidad o es no es cierto. Esta fue toda mi ponencia, espero sea de su agrado. Que tengan feliz noche.